Hola duendecillos. Bueno, el tutorial de hoy es un bombazo. Os lo he dejado para finales de verano, lo siento muchísimo, pero es que es un patrón muy especial que además quiero dedicárselo desde aquí a mis niñas de la clase de los jueves porque es un patrón que diseñé para ellas, que hemos tejido durante este verano y que ahora os lo traigo a vosotros en el canal para que podáis tejerlo. Es el bolso Tsum Tsum porque parece un solecito y vamos a aprenderlo a tejer hoy, que es muy sencillo y queda súper chulo. Quédate, que empezamos. Para este tutorial vamos a utilizar Ruby Trendy Home, que es un hilo que tenía ganas de enseñaros, un tipo de hilado bastante novedoso, que es como el trapillo, pero es un tubo hueco, que es muy ligero, y para bolsos, para cestas y demás viene muy bien porque no aporta mucho peso, porque si hacemos un bolso de trapillo ya sabéis que pesa bastante y con lo que lleváis dentro del bolso pues pesa todavía más. Este hilo me gusta mucho y lo vamos a utilizar para nuestro bolso. Y además lo tenéis en un montón de colores. También podéis utilizar cuerda de macramé, trapillo, algún tipo de urdimbre similar a la cuerda. Cualquier hilo que os sirva para aguja de 10-12 milímetros os va a servir. También vais a necesitar una correa. Esta es de 90 centímetros. La he cogido en tono marrón porque como viene bien con el tono amarillo creo que va a quedar muy chula. Si no queréis utilizar una correa la podéis hacer con el mismo material con el que vamos a tejer el bolso. Para empezar vamos a hacer un anillo mágico. Es un tipo de inicio que es muy fácil de hacer, ya lo tenéis en el canal, así que no me voy a detener a hacerlo. Y dentro vamos a tejer 6 puntos bajos. Una vez que tengamos el anillo, vamos a fruncir y ahora seguiremos tejiendo vueltas en espiral. Esto ya lo hemos hecho un montón de veces en el canal, no tenemos ningún problema. Vamos a dejar el cabo por delante y vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto. Lo de dejar la hebra escondida es para dejarla rematada, que no se quede por detrás, y así si no queréis ponerle forro no vais a tener este hilo que resulta un poquito molesto, resulta poco estético en la parte del revés. Ya tenemos nuestros 12 puntos de haber hecho los 6 aumentos y ahora lo que vamos a hacer va a ser un punto bajo normal y un punto de aumento y lo vamos a repetir 6 veces. Ya tenemos lo que es el inicio de nuestro bolso, la parte central, y ahora vamos a hacer puntos altos. Para ello vamos a tejer 2 cadenetas y vamos a hacer una secuencia de 2 puntos altos, y un aumento de punto alto, es decir, 2 puntos altos juntos. Y eso lo vamos a repetir en toda la vuelta y en total tendríamos que tener 24 puntos. Ya tenemos todos nuestros puntos altos. Tenéis que tener en cuenta que donde hemos hecho la cadeneta tenemos que volver a tejer y que en total tenemos que tener 24 puntos altos. Y que tenemos que tener cuidado con la cadeneta porque puede trampearnos y puede simular un punto cuando no lo es. Ahora lo que vamos a tejer van a ser puntos altos de relieve. Para ello vamos a pasarlo por detrás. Si lo queréis ver en el canal lo tenéis como punto alto de relieve por delante y por detrás.
vamos a hacer 2 puntos altos de relieve. 1 y 2. Y ahora vamos a tejer un aumento de puntos altos, 2 puntos altos juntos, y un punto alto normal. Y volvemos a tejer la misma secuencia, que la vamos a repetir en toda la vuelta. 2 puntos altos de relieve, un aumento y un punto alto. Y esto lo vamos a repetir en toda la vuelta. Bien, ya tenemos nuestra primera vuelta con puntos altos de relieve. Y ahora vamos a seguir un poco esta secuencia de tener siempre los puntos de relieve en el mismo sitio e ir aumentando en la parte central entre punto de relieve y punto de relieve. Vamos a tejer 2 puntos altos de relieve, y ahora 2 puntos altos normales, y en el último haremos un aumento. Esta secuencia la vamos a ir repitiendo en todos los bloques. 2 puntos de relieve, 2 puntos altos y un punto de aumento. Voy a terminar la vuelta y enseguida vuelvo. Esto ya va tomando forma, ya tenemos una parte importante de nuestro bolso y ahora vamos a tejer otra vuelta más. Si sois principiantes o os liáis, ya cuando empiezan a ser unas vueltas un poquito más grandes, quizá es recomendable que uséis un marcador para que veáis dónde está el inicio de la vuelta. Este marcador lo podéis dejar todo el rato ahí para que veáis simplemente dónde están los puntos altos que indican el principio de la vuelta, aunque si ya tenéis un poquito de pericia vais a ver más o menos dónde está el círculo y que os faltan puntos altos de relieve en alguna vuelta. Lo más recomendable es que uséis el marcador y así nunca os perderéis. Ahora vamos a seguir con la secuencia, vamos a tejer un punto alto de relieve en el primer punto y otro en el segundo punto. Ahora vamos a tejer un punto alto, un aumento y 2 puntos altos. Y esta secuencia la vamos a repetir en toda la vuelta. Voy a terminarla y enseguida vuelvo. Ya nos acercamos al final, tenemos aquí nuestros rayitos de sol y ahora vamos a seguir tejiendo una vuelta más, siguiendo la misma secuencia de utilizar los puntos altos de relieve y luego en el centro poner los aumentos. Vamos a tejer los 2 puntos altos de relieve, y en esta ocasión vamos a tejer 4 puntos altos y un aumento de puntos altos. Este sería el cuarto punto alto y en el último punto haremos el aumento. Y ahora vamos a seguir en todas las secciones de igual manera. Casi tenemos nuestro bolso listo. Si se te ha rizado un poquito hacia arriba, como ves aquí, no te preocupes porque esto es por los puntos de relieve y la tensión. Lo que vamos a hacer luego va a ser bloquearlo, que va a ser ponerlo sobre una superficie plana que permita pincharlo, como una tabla de planchar, una superficie de corcho, un cojín, un almohadón, el sillón, si no tenéis otra cosa. Le vais a dar la vuelta y lo vais a pinchar así, estirando bien. Lo vais a mojar entero y vais a esperar que se seque 24 o 48 horas, que sea un lugar ventilado, pero que no le dé la luz y que se seque por completo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser
la última vuelta. Ya una vez que tengamos la vuelta vamos a hacerlo de bloquearlo, ¿vale? Vamos a tejer nuestra última vuelta, que esta va a ser un poquito diferente. Vamos a ello. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadir un borde y para ello lo que vamos a hacer van a ser puntos bajos. Simplemente lo que tenemos que hacer es tejer 2 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en el mismo punto, sobre los puntos de relieve, y en el resto tejeremos puntos bajos normales. Y ahora al llegar a los puntos de relieve volveremos a tejer 2 aumentos y así repetiremos toda la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, lo único que tenemos que hacer es tejer en nuestro primer punto bajo, tejer un punto enano y ya podríamos cortar el hilo y rematar. Y con eso ya tendríamos la primera pieza de las dos que hay que hacer iguales. Ahora sería el momento de bloquearlo y estirarlo para que quede con su forma definitiva y vamos a seguir tejiendo el resto del bolso. En esta ocasión para bloquear estoy utilizando un cojín, que es algo que podemos tener todos por casa. Simplemente colocáis la pieza, la estiráis bien y vais poniendo alfileres sujetando todo el borde, cuidando que tenga forma circular. Y ahora con un spray de agua lo vamos a mojar. No tiene que quedar empapado, pero sí que el tejido esté lo bastante humedecido para que estire, para que tome forma y para que se quede con la forma que le hemos marcado. Y ahora lo vamos a dejar que seque. Yo, como ahora por la tarde no pega el sol, lo voy a sacar a la terraza y que se seque por completo. Y mientras tanto vamos a hacer el resto de piezas de nuestro bolso. Una vez que ya tengamos las dos piezas listas y bloqueadas, incluso cuando todavía están un poquito húmedas, lo que vamos a hacer va a ser ponerlas una con la otra, las dos partes frontales enfrentadas, con la parte que queda el revés hacia adentro, y les vamos a poner alfileres para que se estiren juntas y para que tomen también forma juntas. Esto es sobre todo por si habéis tenido algún problema de tensión. A veces tejemos más tensionado, otras veces tejemos menos tensionado y a veces las piezas pueden quedar con un tamaño ligeramente diferente. Entonces, si esa pieza os ha quedado un poquito más pequeña, con esto lo vais a poder solucionar. Vais a tener las dos piezas juntas y además luego os va a servir para saber que tenéis todos los puntos enfrentados a la hora de coser y vais a tener las dos piezas del mismo tamaño. Ahora vamos a hacer lo que va a ser el lateral de nuestro bolso. Para ello vamos a hacer un nudo corredizo y ahora depende de lo grueso que queráis vuestro bolso, de lo ancho que lo queráis, podéis añadir o quitar puntos. Yo lo que voy a hacer va a ser 4 cadenetas y 3 puntos bajos. 4 cadenetas y ahora vamos a tejer 3 puntos bajos. En esta ocasión yo he cambiado la aguja, estoy usando 7 milímetros porque quiero que quede muy apretado, porque yo tejo bastante suelto. Si vosotros tejéis apretado no hay problema, podéis seguir con la aguja con la que hemos tejido hasta ahora, pero para esta pieza quiero que quede muy compacta, muy apretada, así que he usado una aguja un poquito menor. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a dejar atrapada la cola para que se quede bien rematada y vamos a tejer otros 3 puntos bajos. Y una cadeneta para terminar. Y ahora lo que vamos a hacer es un poquito diferente a lo que venimos haciendo hasta ahora. Lo que quiero es un punto compacto, grueso, que quede bien apretado y que no se deforme mucho con el peso de las cosas que vayamos a poner en nuestro bolso. Así que voy a hacer puntos bajos extendidos. Es muy sencillo, lo que vamos a hacer va a ser, en vez de introducir la aguja por donde lo meteríamos habitualmente, la vamos a introducir por abajo, en el hueco que dejaba la anterior vuelta. Vamos a introducir aquí nuestro punto
Y vamos a hacer un punto bajo normal, pero estirando un poquito hacia arriba. De esta manera. Ahora vamos a tejer otro más. Esto lo que va a hacer es que este tipo de hebra, este tipo de punto, va a abrazar al punto anterior y va a crear un tejido más grueso, más resistente. Y este es el tipo de punto que vamos a repetir en todas las vueltas hasta que obtengamos el largo deseado, que ahora os voy a explicar cómo lo vamos a obtener. Ahora haríamos otra vez una cadeneta y tejeríamos 3 puntos bajos, y en la siguiente vuelta volveremos a tejer en el hueco anterior. Y así vamos a ir haciendo grupos de estas 2 vueltas hasta que obtengamos el largo deseado, el diámetro de nuestro bolso. Bueno, ya tenemos la tirita lista. Yo he hecho en total 34 vueltas de nudo, por así decir, ¿vale? Lo que serían 2 vueltas, una de puntos bajos y otra de punto extendido encima del punto bajo anterior, ¿vale? Salen 34 puntos, contados así, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Y ahora vamos a medir. Esto puede variar si vosotros habéis decidido hacer más vueltas, dependiendo también de vuestra tensión. Lo importante es que midáis vuestro bolso y os quede una abertura que os permita introducir pues, vuestro móvil, vuestra cartera, las llaves, una abertura cómoda a la hora de meter vuestra mano en el bolso. Eso es lo importante y este es el número de vueltas que tenéis que hacer. Lo ajustáis a lo que queráis. Si lo queréis más cerradito, pues añadís más vueltas. Si lo queréis más abierto, pues quitáis vueltas. Ahora tenemos ya nuestra tira y vamos a hacer la última parte de la pieza, que la vamos a tejer hasta aquí. Vamos a tener que hacer el diámetro completo, pero lo vamos a hacer ligeramente diferente. Para ello lo que voy a hacer va a ser seguir tejiendo en mi misma cinta, pero de una manera ligeramente diferente. Si vosotros no queréis ponerle cremallera, porque yo lo que quiero hacer es hacer un hueco aquí en el centro para hacerle la cremallera, para ponerle por detrás una cremallera. Si no queréis cremallera, si queréis ponerle un botón, si queréis dejarlo abierto, podéis cerrar, rematar esta parte, lo coséis a vuestro bolso, paséis ya al siguiente paso, por así decir, y listo. Pero lo que vamos a hacer para dejarlo completamente cerrado y poder ponerlo en cremallera va a ser lo siguiente. Tal y como hemos seguido tejiendo, hacemos una cadeneta, giramos y tejemos únicamente el primer punto. Para esto interesa que tengamos puntos impares y se nos quede uno en el centro. Si tenéis más puntos, pues tendréis que repartirlos. Yo voy a tejer el primero y el último. Y el del centro lo voy a dejar sin tejer para que se me quede el hueco para la cremallera. Ahora tejo una cadeneta, giro otra vez y hago un punto. Ya llevamos 2 vueltas. Giro otra vez y 3. Y así vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos haciendo un círculo con nuestra tirita a llegar a cerrar el bolso completo. Y ahora os explico cómo hacemos la otra parte. Bien, ya tengo aquí lo que sería el cierre del principio del bolso, de donde pondríamos la cremallera. Ya hemos completado todo el diámetro. En total he hecho 20 vueltas. No os preocupéis mucho por este número, haced simplemente el número de vueltas que necesitéis para llegar desde aquí hasta aquí, porque dependiendo de vuestra tensión puede variar bastante, sobre todo en este tipo de tejidos porque son muy elásticos. Así que simplemente hacer el número de vueltas que necesitéis para llegar al principio de vuestra tira. Como os comentaba, lo que vamos a hacer va a ser dejar un hueco en el centro para coser nuestra cremallera y necesitamos la otra parte, la que va a cerrar nuestra pieza, y la uniremos junta aquí. Así que vamos a tejer la segunda parte. Hacer esta parte es muy sencillo, simplemente vamos a introducir hebra nueva, vamos a hacer una cadeneta para asegurarla, la vamos a poner por delante para dejarla atrapada y vamos a tejer un punto, en este caso pues el último que teníamos en la tira. Cerramos
tiramos bien de nuestro principio del hilo y ahora vamos a ir tejiendo. Y podemos dejar atrapado en la parte del principio para que se nos quede rematada y no tengamos que rematarla con la aguja. Ahora simplemente lo que vamos a hacer va a ser lo mismo que hemos hecho con la otra tira, hacer un punto bajo, una cadeneta, un punto bajo, una cadeneta y así hasta que sigamos teniendo el mismo largo que hicimos en la otra. Yo voy a terminarla y enseguida vuelvo. Ya tenemos las dos tiras, aquí en el centro va a ser donde vamos a colocar nuestra cremallera y donde lo vamos a coser y ahora tenemos que cerrarlas juntas para que sea más fácil luego coserlo a la parte del bolso. Tenemos que terminar la vuelta aquí para poder cruzar al siguiente punto. Vamos a hacer una cadeneta y vamos a tejer este punto. Tenéis que tener mucho cuidado de que esto no se retuerza porque si no lo vais a tejer retorcido y no os va a casar luego para poder coser. Ahora cerramos el punto, hacemos una cadeneta y le damos la vuelta a nuestra tira. Y ahora vamos a tejer los tres puntos juntos, incluyendo la cadeneta central. Ahora ya sí, ya tenemos la tira cerrada, que cerraría con la parte del final y estamos listos para ponerla en nuestro bolso, poner un forro si queremos y coser. Pero lo primero que vamos a hacer va a ser coser nuestra cremallera. Una de las cosas que más me preguntáis es cómo coser las piezas de crochet o de amigurumi. Cada pieza es diferente. En este caso, que va a ser parecido al tema del bolso, vamos a colocar las piezas así, nuestra parte lateral del bolso con nuestra pieza del bolso. He usado unas piezas más pequeñitas para que lo veáis con mayor facilidad. Vamos a coser cogiendo una pieza o una parte de la pieza plana y otra de la parte de atrás de nuestro círculo. En este tipo de hilado tenéis que tener mucho cuidado de que no atraviese, como aquí, una parte del tubo porque si no la aguja no pasa. Ya tenemos nuestro primer punto. Vamos a coger una hebra de aquí y la hebra de fuera. Podéis usar las dos o podéis usar únicamente la de fuera. La verdad es que no cambia mucho. Vamos a coger esta hebrita de aquí y la de fuera. Y tiramos. Y cuando tiramos, apretamos bien. Ahora aquí debajo, en el centro. Y podemos bien pasar por aquí o bien pasar por debajo de las dos hebritas. Así. Y tiramos. Ahora tocaría este de aquí. Cogemos la lazada de este punto y o por fuera o por los dos, como prefiráis. Así. Y vamos creando una línea. Siempre tenéis que tirar más o menos con la misma tensión para que vayan quedando estas líneas más o menos iguales. Y así vamos a ir cosiendo toda la parte de nuestro bolso, que va a ser igual que estas piezas. Si queréis también podéis utilizar alfileres. En un bolso os lo recomiendo, en piezas grandes os lo recomiendo, por ejemplo un cojín, pues ponéis alfileres en todo el diámetro y os va a ser mucho más fácil coserlas. Voy a terminar de coser mi bolso y enseguida vengo. Gracias a la magia de YouTube ya tengo mi bolso prácticamente listo. Tenemos la parte del relieve, por delante y por detrás, nuestro lateral con los puntos bajos y puntos bajos extendidos y yo ya le he cosido la cremallera.
La he cosido por aquí, por el centro. No importa que quede perfecto porque luego le voy a poner un forro, entonces voy a tapar esta parte, así que estaría listo. Como yo no soy muy buena cosiendo forros, porque coser sinceramente no es lo mío, voy a llamar a una amiga que me ayude con el forro y enseguida vengo. Bueno, gracias a mi confi Andrea, que es la dueña de Mar de More, la tienda donde doy clases los jueves en Motril, ya tengo mi forrillo preparado. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las asas y un toque muy chulo para darle el toque final. Vamos a ello. Primero vamos a colocar las asas donde queremos, a la altura que queramos. Estas son de 90 centímetros, son bastante larguitas y las voy a colocar aquí a los lados. También podréis poner dos asas y ponerlas aquí en el lateral, una cruzada y otra aquí detrás, como más os guste. Yo la voy a poner aquí, en los laterales, en lo que es el lateral de nuestro bolso, pues aquí. La vamos a asegurar con alfileres, por lo menos para que no se mueva mientras que vamos cosiendo. Ahora lo que vamos a hacer es, con el mismo material, o si queréis algún hilo más fino también puede valer, vamos a perderlo por los puntos de aquí, vamos a hacer un pequeño nudo por la parte de abajo para dejarlo bien sujeto y vamos a hacer una X. Tenéis que tener mucho cuidado de no atravesar el hilo, esto va a ser bastante problemático a la hora de coser la hebra, porque no podemos atravesar ningún tubito de hilo con la aguja porque si no, no pasa. Y aquí debajo es donde vamos a hacer el nudo. Ahí tenemos nuestro nudo bien asegurado. Esta parte es complicadilla, os va a costar un poco, sobre todo si además los agujeros de vuestra tira de cuero o de símil cuero o lo que queráis usar para la asa son pequeñitos porque es un hilo bastante grueso, la aguja también es gruesa y además se complica a la hora de coger el hilo sin partirlo y sin atravesarlo. Así que tened mucha paciencia, poquito a poquito, tomaros el tiempo que necesitéis y a coser. Cuando tengamos la primera cruz, lo que vamos a hacer va a ser pasarlo por aquí. Es difícil verlo en cámara, lo vamos a ir pasando por los puntos de aquí, por la parte de abajo, para que se sujete bien. Y vamos a coger por lo menos 3 puntos. Así. Y ahora vamos a hacer lo mismo hacia el otro lado. Ya tenemos nuestra X y ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a pasar el hilo otra vez por la parte de debajo de los puntos. Si queréis podéis hacerlo otra vez, una segunda vez, y después vamos a pasar a hacer lo mismo con la otra parte. Y ya con eso tendríamos el bolso listo, o casi listo, porque vamos a hacer un pequeño detalle final. Bueno, ya tenemos lista la tira. Al final la he puesto doble porque como el tejido es elástico y tiende a estirar un poquito,
no me fiaba de que no quedara bien sujeto, que con el peso del bolso pudiera descoserse. Ahora lo que vamos a hacer va a ser añadirle un detallito que vamos a poner aquí ahora mismo. Sí, vamos a hacer una borlita, que ya tenemos el tutorial en el canal y que va a quedar muy chula en el lateral de nuestro bolso. Simplemente, ya que la tenemos hecha, que hemos hecho un poquito de trampa, vamos a pasar la misma aguja que hemos utilizado y el mismo hilo que hemos utilizado para coser la cinta, lo vamos a poner aquí en el centro. Y aquí vamos a poner nuestra borlita. Para ello pasamos la aguja por una de las hebras de la parte de arriba de nuestra borla, que me va a costar porque está un poco apretada. Así. Podéis dejar un pequeño bucle o podéis tirar del todo. Yo voy a dejar un poco de bucle para que baile un poquito, no tanto quizá, así. Y pasamos la aguja otra vez por el mismo punto. Y tened cuidado de no atravesar el hilo porque si no la aguja no pasa. Así. Aseguramos otra vez. Y si queréis le podéis dar alguna puntada más por aquí para que se quede sujeto y que con el bailoteo pues no se rompa el hilo y no lo perdáis. Una vez la tengamos sujeta, es hora de perder el hilo y ahora sí que tenemos nuestro bolso listo. Y bueno, duendecillos, este es el resultado final. Queda un bolso chulísimo, súper ponible, que además lo podéis hacer en los colores que más os gusten. Podéis usar también algodón grueso, cuerda, también queda muy chulo. Y es muy de verano, pero también lo podéis tejer con algún material un poquito más invernal, que yo ya tengo alguna idea. Y queda un bolso también muy chulo para invierno. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial, que os animéis a tejerlo, que me etiquetéis en las redes sociales y que uséis el hashtag bolsosunsun. Ya sabéis que en Instagram y en Facebook publicamos contenido a diario y que en duendedeloshilos.es y en Etsy tenemos tiendas de patrones bonitos y que cada jueves tenemos un vídeo nuevo en el canal aquí en Duende de los Hilos. Así que no olvides suscribirte, darle un like al vídeo y nos vemos el jueves que viene. Y ahora si te apetece puedes ver algún otro vídeo de mi canal.